Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno, qué gusto verlos y saludarlos. ¿Se ven bien? Bueno, somos cristianos, no puedo decir mentiras, no se ven bien. No se crean, sí se ven bien. Gracias a Dios que nos permite reunirnos una vez más. Pues vamos a pasar a la palabra, ¿les parece? Abran su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 21. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero usted sígame con su vista en la Biblia que usted tiene o en la pantalla, ¿de acuerdo? Romanos 12, 17 al 21 dice así: nunca devuelvan a nadie mal por mal. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer; si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Y versículo 21 dice: no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Venzan el mal haciendo el bien. Vamos a orar, hermanos. Yo le pido que cierre sus ojos para que no se distraiga y vamos a pedirle gracia al Señor. Padre eterno y poderoso Dios, te damos muchas gracias por el privilegio de poder estar una vez más reunidos en tu nombre, porque es por ti y para ti que estamos aquí. Tú eres el motivo de nuestra vida, tú eres el motivo de nuestra existencia. Te pertenecemos y queremos hacer las cosas como a ti te agradan. Gracias por esta reunión, gracias por tu palabra que va a ser expuesta y gracias por la vida de mis hermanos que van a recibirla con un corazón dócil, con un corazón sencillo, humillado delante de ti. Bendícelos y ayúdalos a estar atentos y ayúdame a mí a hablar como debo hacerlo, con misericordia y verdad, que sean tus pensamientos, tus palabras las que sean expuestas y no pensamientos de hombre ni razonamientos humanos. Que seas tú glorificado en todo y que tu palabra vaya, fluya y cumple el propósito por el cual tú la vas a enviar a cada uno de nuestros corazones. Gracias, amado Dios, por este tiempo. Bendícenos y ayúdanos para conocerte más. En el nombre de Jesús, amén. Amén. No dejes que te venzan. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. No dejes que te venzan. Ahora, la vida cristiana, lo hemos hablado muchas veces y no quisiera que se te olvide, se trata de la conducta. No puedo decir que soy cristiano si no tengo una conducta cristiana, porque la vida cristiana se refleja en eso, en la conducta. Ahora, pero no cualquier conducta basada en estándares morales de hombres. Porque cada quien puede tener su propia opinión de su conducta y creer que está bien, ¿verdad? Pero no estamos hablando de una conducta que se basa en los estándares morales de los hombres, sino en el tipo de conducta que Dios aprueba. La vida cristiana se trata del tipo de conducta que Dios aprueba. Y esta conducta es aquella que es semejante a la conducta del Hijo amado de Dios, es decir, de Jesucristo. Si nosotros buscamos tener una conducta cada vez más semejante a la del Señor, entonces vamos a tener una vida agradable delante de Dios. Una vida que indudablemente se basa en un estándar moral mucho más alto que el nuestro. Los estándares de Dios siempre van a ser por mucho más altos que los nuestros, pero que el mismo Señor, nuestro mismo Dios, produce en todos aquellos
que están dispuestos a renunciar a sí mismos, es decir, a negarse a sí mismos, produce en ellos la capacidad de poder llegar a estos estándares que Dios desea para cada uno de nosotros, que podemos llegar a ser gobernados y dirigidos por Dios. Sí, el estándar de Dios es alto, no es como el nuestro, ¿verdad que no? Pero Dios produce la capacidad de poder vivir conforme a ese estándar. El Señor habló por medio del profeta Isaías, en Isaías 55, 7 al 9, diciendo que los malvados, ¿quiénes son los malvados? Y todo así, no sé. Y otros, ¿yo? Los malvados son los que no tienen a Dios, hermanos. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Así lo menciona la Nueva Traducción Viviente. Que alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, dice, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad. Y el versículo 8 dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Lo que tú apruebas, quizá para Dios es abominación, porque tus estándares están muy por debajo. No pasa nada que de vez en cuando le grita a mi esposa. Y Dios te dice, si tú le gritas, yo no te escucho. Así de simple. No seas exagerado, Señor. No, es que sus estándares santos y justos están por encima de los nuestros. Lo que nosotros pensamos que no es tan malo como las mentirillas piadosas, llevaron a la cruz a Jesús. Entonces sus estándares están muy por encima de los nuestros. Sus pensamientos no se parecen en nada a los nuestros, dice el Señor. Y mis caminos, dice el Señor, están muy por encima de lo que ustedes pudieran imaginarse. Esa es la forma de vida que el Señor demanda de nosotros. Nosotros quizá podemos pensar que dar mordida puede ser aprobado por Dios en ciertas circunstancias. Y los caminos del Señor son rectos, son justos. Están por encima de lo que tú imaginas. ¿A poco por tan solo darle una mordida al tránsito ya Dios no me va a bendecir? Bueno, es que Dios quiere bendecirte, pero quiere que esa bendición venga por la obediencia. Y el Señor abomina la corrupción. Sus caminos están muy por encima de lo que pudiéramos llegar a imaginar. Dice, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Por eso muchos que creen que no son malvados, pues la realidad es que sí son malvados. Muchos que creen que hacen obras justas, la realidad es que esas obras no son otra cosa sino trapos de inmundicia delante del Señor. Porque hay maldad en todo ello. Nosotros, por ejemplo, pensamos que los malvados son los violadores únicamente, los asesinos, los ladrones y homosexuales. Ellos son los malvados. Ese es nuestro concepto de cuando escuchamos maldad. ¿Quiénes? Violadores, asesinos, ladrones, homosexuales, los fornicadores o los adúlteros. Ellos sí son malos, pero el estándar de Dios es mucho más alto. La realidad es que cuando hablamos de malvados, también podemos hablar de los orgullosos. Los orgullosos también son malvados. También podemos hablar de los envidiosos, porque la envidia es un acto de maldad. Podemos hablar de los egoístas y avaros. Todo eso tiene que ver con la maldad. Si hay avaricia en el corazón, es como en la idolatría, y es algo que Dios sumamente lo aborrece. Y es maldad. Los mentirosos, aunque sean mentiras pequeñas, porque Dios es santo y es justo, sus estándares están muy por encima de los nuestros. Y todos aquellos que viven en contra de ese carácter santo y justo del Señor, todo eso tiene que ver con la maldad. De manera que si nosotros vivimos practicando estas cosas, bueno, entonces entramos en esta categoría de Isaías. Cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Cámbienlos. Por esta causa,
El Señor nos dice que es necesario nacer de nuevo. Por eso el Señor nos hace nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque éramos malvados. A fin de que por medio de la regeneración y por medio de la suministración del Espíritu Santo, entonces seamos capaces de ir adoptando el tipo de conducta que agrada a Dios, el tipo de conducta que honra su nombre. Iván la semana pasada hablaba del fruto, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Mira, es imposible que un cristiano no dé fruto. Y hablaba de un fruto que tardaba, ¿cuánto? 80 años, ¿verdad? En dar. Y yo dije, Señor, ¿habrá hermanos que tarden 80 años en dar fruto? Que hayan nacido cristianos y den fruto hasta el día que se van a morir. Pareciera que sí, ¿verdad? Porque hay cristianos que se dicen cristianos pero no dan fruto. Bueno, la realidad es que el Señor para eso nos hace nacer de nuevo, para dar fruto. Si no nacemos de nuevo, entonces no podemos dar fruto. No podemos tener un carácter que agrade a Dios. Pero el Señor se encargó de eso, hermanos. Lo que era imposible para nosotros, Él lo hizo posible. Para que la maldad ya no siguiera triunfando en nuestra vida, en nuestro tipo de conducta. Para que todas esas conductas malvadas pudiéramos quitarlas de nosotros. Todo ese egoísmo, toda la envidia, la avaricia, la mentira, el orgullo, la envidia, pudiera quitarse de nosotros. Por eso nos dio al Espíritu Santo, por eso regeneró nuestro espíritu, por eso nos dio un espíritu nuevo, un corazón nuevo, una mente nueva. Y puso su Espíritu Santo en nosotros para que seamos capaces de adoptar el tipo de conducta que honra el nombre de Dios, de la cual Él es digno. Si nosotros seguimos viviendo en este tipo de maldades, entonces es posible que no haya una regeneración en nosotros. Dios se encargó, hermanos, de que todos sus hijos puedan llegar a ser capaces de tener ese tipo de vida extraordinaria que nos lleva a hacer cosas extraordinarias. ¿Como cuáles? Como poner la otra mejilla. ¿Te ofenden? ¿Tú qué haces? Tú pones la otra mejilla, no respondes de la misma manera. Ese tipo de conducta extraordinaria que es capaz de perdonar sin tomar represalias. Que perdonas la ofensa y tu corazón lo guardas en santidad para Dios. Y ya no buscas vengarte. No respondes maldición con maldición. Eso es algo extraordinario. Porque mira, muchos cristianos no responden con sus labios, pero sí responden con su corazón. Y eso es igual de malvado que hablar con maldiciones. Tú puedes sonreír y tu corazón estar quejándote o estar maldiciendo. Y eso Dios lo ve, Dios escudriña la mente y el corazón y para Dios nada le es oculto. Y eso es algo malvado. Dios nos dio la capacidad por medio del nacimiento de nuevo y la regeneración para no ser vencido por lo malo, sino para vencer con el bien el mal. Para eso Dios te dio su presencia, su Espíritu Santo, para bendecir a los que te maldicen. Incluso para amar y orar por tus propios enemigos. De eso se trata la vida cristiana, de la conducta o el tipo de conducta que agrada a Dios, un tipo de conducta que va mucho más allá de lo ordinario o de lo natural. Y si tú eres cristiano, si tú tienes el Espíritu Santo, tienes la capacidad para no dejar que el mal te venza, sino para tú vencer con el bien el mal, para amar y orar por tus propios enemigos, así como el Señor lo hizo por nosotros. Ahí en Mateo capítulo 5, versículo 48, termina diciendo el Señor, sean perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esta palabra perfecto no significa sin error, significa completo, sin división, maduro. O en otras palabras, se refiere al estilo de vida, a un estilo de vida totalmente dedicado a Dios. A eso se refiere, que tu estilo de vida sea totalmente dedicado a Dios. En otras palabras, que lo puedas amar con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
para que respondas como es debido, para que tu conducta, tu comportamiento sea un comportamiento extraordinario, sin división, maduro. Mira, muchos viven confiados en que Dios tarde o temprano se va a rendir y va a aceptar el tipo de vida que desean llevar. Se acostumbran a vivir tanto en derrota que creen que Dios va a aceptar su derrota, cuando Dios le dio la capacidad de vivir en victoria. Dios quiere que vivamos una vida de constantes victorias, ¿sí sabías? Pero no de esas victorias de confesiones positivas absurdas que no sirven para nada. ¿Cómo estás en victoria, hermano? ¿Y tu familia? Pues mi esposa me dejó. ¿Y cómo estás en victoria? En victoria. ¿Y tus hijos? No, pues están en las drogas. Ah, no, pues qué victoria. Mejor no le digas victoria, dile Toya. Ponle un apodo porque no, de victoria no tiene nada. No, no es ese tipo de victoria de confesiones positivas, de confesiones emocionalistas que no ayudan en nada al carácter, que no ordenan la mente y el corazón, ni ayuda a tener una familia sujeta a Dios. No, sino la verdadera victoria, la que el Señor nos dio por medio de su sacrificio en la cruz y que fue confirmada por su resurrección. Esa victoria que nos permite someter la carne para vivir en el Espíritu. Ese tipo de victoria es el que Dios quiere que nosotros vivamos. Desgraciadamente muchos viven confiados en que Dios se va a rendir y aceptar el tipo de vida que desean llevar. Y eso es lo que estamos viendo en el cristianismo el día de hoy. El cristiano piensa que Dios entiende sus derrotas. Y Dios no nos llamó a vivir una vida en derrota, sino a vencer con el bien el mal. A eso nos llamó el Señor. Pero muchos desean llevar un tipo de vida contrario a esto y piensan que Dios lo va a aceptar. Ese tipo de vida que no es tan exagerada. ¿Cómo ir a la iglesia todos los domingos? ¿Y todavía tengo que llegar temprano? No, es tan exagerado. ¿Cómo tengo que leer la Biblia todos los días? O sea, no se puede un día sí y un día no. Eso es tan exagerado. Y piensan que al final Dios va a aceptar ese tipo de vida y lo va a cambiar por una vida no tan exagerada, una vida más relajada o una vida no tan religiosa. Una vida en donde lo malo gana la batalla. En donde lo malo para ellos no es tan malo. Pues ¿quién no cae, verdad? ¿Quién no cae? ¿Quién no dice sus mentirillas de repente? Pues ¿quién no? A ver, pregúntale que tienes a un lado. ¿Tú lo dices? ¿Verdad que sí? Todos lo hacemos, ¿verdad? Todos lo hacemos. Como dijo una persona, diciéndole a otra persona que veía pornografía. ¿Qué? Pues es normal, todos lo hacemos. ¿Cuántos ven pornografía? ¿Verdad que no es normal? Es pecado, es abominación delante de Dios. Pero muchos quieren normalizar ese tipo de vida malvada y piensan que Dios va a aprobar sus derrotas. Ese tipo de vida en donde lo malo le gana la batalla, pero que piensan que no es tan malo que eso suceda. No es tan malo que el mal gane de repente, ¿verdad que no? Algunos piensan así. No es tan malo que de repente te enojes, es bueno sacar lo que traes dentro. Explota, es bueno, no te reprimas. Incluso es normal. Mira, hermanos, ¿quién de nosotros en nuestros días puede llegar a ser como David? Absurdo, ¿no? Muchos así piensan, es que era David. ¿Quién va a llegar a ser como David? Es que no, ahorita ya nadie. Digo, y David antes del pecado, porque después del pecado fue una vida totalmente diferente. ¿Quién de nosotros puede llegar a ser como Pablo? O como Esteban. A ver, ¿tú crees que puedas llegar a ser como Esteban? Mira, nadie levantó la mano, ¿ven? No, ya, eso ya ni se ve, pastor. ¿No?
sea, es que eso era bien exagerado. Ahorita Dios sabe que estamos en el siglo XXI. Y ahorita pues ya no se puede tener hombres como Esteban o como Pablo, qué locura. O como Policarpo de Esmirna, quien prefirió ser quemado por amor a Dios antes que negarlo, reconociendo que Dios nunca le había hecho mal. ¿Cómo se podría retractar en el último momento de su vida? O quién pudiera llegar a ser como Juan Hus o como John Knox, estos grandes hombres que a través de la historia pregonaron el evangelio de una manera poderosa, o como John Wesley, Jonathan Edwards, como Spurgeon o D.L. Moody. No, esos hombres ya no existen, ¿verdad que no? Entonces mejor nos acostumbramos a lo que nosotros podemos llegar a alcanzar. Sí, victorias, pero también derrotas. O si quieres algo más cercano a nuestros días, ¿quién pudiera llegar a ser como Billy Graham? Ya Billy Graham no existe. O como David Wilkerson. ¿Quién? No, esos hombres ya no. Ya estamos al punto de que el Señor venga. Ya mejor nos preocupamos por comer y beber, que mañana viene el Señor. Es que a veces tenemos un mal concepto de la vida cristiana que nos lleva a vivir en constantes derrotas, hermanos, en el cual dejamos que lo malo nos venza, porque no creemos que podamos llegar a alcanzar el nivel de estos hombres y de muchos otros. Hace días estaba escuchando un testimonio de David Wilkerson. Qué impresionante testimonio. Yo cuando le escuché, yo no me puse a llorar y dije, Señor, ¿por qué yo no soy así? Dije, yo quiero ser así. Y pues, para ser así, ¿qué tengo que hacer? Pues esforzarme más, meterme más con Dios, echarle más ganitas. Dile que tienes a un lado, échale más ganitas. Te ves bien derrotado, dile. ¿Qué tenían estos hombres, hermanos? ¿Qué tenían estos hombres y muchos otros que pudieron honrar a Dios por medio de un tipo de vida tan extraordinario? Mira, de David Wilkerson se dice que él iba en la calle. Dice que casi no le gustaba salir a la calle porque dice que como siempre había gente en condición de calle, se dice que cuando iba caminando no faltaba que una persona endemoniada se levantara y le empezara a gritar, David, vete de aquí, ya sé quién eres. Y dicen, los demonios conocían a David Wilkerson. En una ocasión se dice que él estaba dormido en su cama y que de repente algo lo despertó, volteó hacia la puerta, ahí en su cuarto, y que vio que venía alguien con los ojos rojos, que se le acercaba. Entonces él volteó y le dijo, eres tú, y se volvió a dormir. O sea, Satanás lo atacaba de una manera constante. Se dice que en los funerales él se aventaba sobre los muertos y muchos de ellos llegaron a resucitar. Y uno de los que más me impresionó a mí, que dije yo, wow, es que su hijo dice que no había ni un día, ni uno solo, hermano, en el que antes de acostarse no llorara por las almas perdidas. ¡Qué amor por Dios! ¿Qué es lo que tenían entonces esto? Bueno, amor por Dios. Estos hombres tenían amor por Dios. Por eso pudieron llegar a tener una vida tan extraordinaria en el que no se dejaron vencer por el mal. Vencieron con el bien el mal. Entonces, ¿qué me está diciendo, pastor? ¿Que yo no tengo amor por Dios? ¿Porque no tengo este tipo de vida extraordinaria? Bueno, la respuesta es que sí, quizá no lo tienes lo suficiente. Quizá no lo amas lo suficiente como para buscarlo y tener una vida y una conducta piadosa. Porque el amor por Dios es lo que nos mueve a tener una condición de vida en la que no seamos vencidos por lo malo, sino que venzamos con el bien el mal. Estos hombres y muchos hombres más, por amor a Dios, hermanos, no se dejaron vencer de lo malo. Prefirieron vencer el egoísmo con el amor de Dios,
la envidia, el orgullo, la lascivia, la pereza y cualquier otra cosa malvada, pudieron vencerla con el amor de Dios. No se dejaron vencer por lo malo. Entendieron que por amor de Dios, por el amor de su nombre, ellos tenían la capacidad de vencer con el bien el mal. Mira, el Señor dijo ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8, recibirán poder. ¿No fue eso lo que dijo el Señor? Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Recibirán el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios mismo, el poder creador de toda la existencia, hermano. El poder que fue capaz de tomar al Hijo y ponerlo en un cuerpo humano. Toda la plenitud de la deidad en un cuerpo humano, para que naciera de una manera sobrenatural, de una virgen. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahora, ¿poder para qué? Mira, no para hacer milagros llamativos. Ese no es el tipo de poder que tú tienes que estar buscando y que tú tienes que manifestar. ¿De qué te sirve hacer milagros si no puedes controlar tu lengua? Así eran los corintios, ellos tenían todos los dones. Dice Pablo que los había enriquecido en todo. Y eran tan ricos en dones que se volvió un caos la iglesia. Era un completo desorden, cada quien buscaba lo suyo propio. Hablar en lenguas, profetizar, hacer sanidades. Mas sin en cambio yo he escuchado que de los que somos pastores, ninguno quisiéramos tener una iglesia como la de Corinto. Era una iglesia sumamente desordenada, malagradecida. Entonces el poder no es para hacer cosas extraordinarias naturalmente hablando, como milagros llamativos, hacer que los cojos anden o que los ciegos vean. Porque de eso nada sirve si no podemos controlar nuestra lengua, si no podemos sujetar nuestro corazón a la voluntad de Dios, nuestros propios deseos. El poder que recibimos por parte del Espíritu Santo no es para hacer milagros llamativos u obras gigantescas. No es para que todo el mundo nos conozca, para aparecer en las redes sociales y que todos hablen de nosotros. No es para que tú seas el famoso de la cuadra o de la iglesia. No, sino para ser testigos, fieles testigos de que podemos vencer con el bien el mal, de que no nos dejamos dominar por la carne, porque ahora el Señor nos ha hecho libres del pecado. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y entonces me serán testigos en todos los rincones de la tierra. En donde quiera que tú te encuentres, ahí puedes ser un buen testigo por medio del poder de Dios que te ha sido suministrado. Ser testigo por medio de una vida, hermano y hermana, que sabe vencer con el bien el mal. Pero mira, ¿qué testigo va a ser aquel que lo cachan en las mentiras? Porque la verdad siempre sale a la luz, ¿sí o no? Te dije esto para que no te enojaras. Pues ya eres un mentiroso. No, le dije esto a mis hijos para que no se agüitaran. ¿Y qué? Va a salir a la luz y entonces ya eres un mentiroso. Dije esto para que no me corrieran del trabajo. Bueno, entonces ya fuiste vencido por el mal y eres un mentiroso. Muchos matan a sus familiares para salir de problemas. Oye, es que se murió mi abuelita, por eso no puedo ir. Es que mi hijo está enfermo, por eso no puedo ir a la iglesia. No, es que 1000 pretextos que ponen para cubrir responsabilidades. Y en ese momento son vencidos por el mal. Dime, ¿qué testimonio va a dar una persona así? Una persona orgullosa, una persona envidiosa, una persona que está sumergida en la vanidad. Dime qué tipo de testimonio, ¿no? Ahí no hay poder. Ahí no se ve el poder que vence al mal. Ahí lo único que se ve es decadencia espiritual.
o quizá incluso muerte espiritual. El Señor dijo, recibirán poder para ser testigos por medio de una vida que sabe vencer con el bien el mal. Es decir, una vida con una conducta extraordinaria. Es que es tan fácil salir del problema, nomás dile que no lo hiciste y ya. No, es que sí lo hice, ¿por qué voy a decir que no? Pero te van a correr, no importa que me corran. ¿De verdad eres tonto? Bueno, es que quizá para el mundo seamos tontos, pero para Dios somos valiosos. Si nos mantenemos en ese tipo de conducta que agrada a Dios, si decidimos vencer con el bien el mal, esto es lo que Dios espera de las personas por las cuales murió y resucitó, hermanos. A ver, ¿por cuántos de ustedes el Señor murió y resucitó? Bueno, eso es lo que espera de ti. Una vida que sabe vencer con el bien el mal. Una vida que no se deja vencer por lo malo. Eso es lo que espera de las personas a las cuales el Señor dio su Espíritu Santo y por medio del cual recibieron poder. Eso es lo que espera de las personas que presumen ser hijos de Dios. Si tú dices, yo soy un hijo de Dios, entonces Dios espera de ti que no seas vencido de lo malo, que no te dejes vencer por las presiones del mundo, por las circunstancias de la vida. Dios no espera menos que una vida de total esfuerzo por Él. No espera menos, hermanos. Mira, Dios no va a aceptar de ti lo cojo, lo ciego, lo mutilado. Dios no va a aceptar de ti las obras. Mira, esas sal y ofréceselas a un mendigo en la calle o a cualquier otra persona. Dios no lo va a aceptar de nosotros. Dios quiere el máximo esfuerzo en nuestras vidas por adorarlo, por ser fieles testigos de su gloria, de su nombre. Dios no va a aceptar migajas. Dios no es Lázaro sentado allá a un lado y nosotros no somos los ricos que estamos tirando las migajas para que Lázaro las junte. No, hermanos. Dios no es ningún mendigo para aceptar de nosotros lo deficiente de nuestras vidas. Él es gran rey. Eso es lo que dice la Escritura. Él es gran rey y su nombre es temido entre las naciones. Así es. Mira, yo platicaba ayer con una hermana acerca de una circunstancia y yo le decía, mira, Dios es bondadoso, pero Dios también es severo, ¿sí o no? Y yo le decía, mira, Dios no tiene problema con eliminar a nadie de la tierra. Y yo le ponía algunos ejemplos de cómo el Señor eliminó a hombres simplemente porque no lo honraron como deberían de honrarlo. Ustedes, ¿cuántos están en el plan de lectura? Y los que no, aplíquense. Lean la Biblia. Los que están en el plan de lectura pueden recordar la historia de los hijos de Judá, cómo Dios los mató. ¿Por qué? Porque le estaban jugando al vivo con Dios. Y dice la Escritura claramente, y Dios se disgustó con ellos y los mató. Ustedes también han escuchado de Nadab y Abiú. Estos hijos de Aarón que también le jugaron al vivo con Dios, se metieron todos borrachos a querer ofrecer el incienso a Dios con un fuego extraño y Dios los mató. Porque Él es gran rey. Los mató y le impidió a su papá Aarón y a sus hermanos que lo lloraran. Porque lo que habían hecho era abominable delante de Dios. Dios no tuvo problema con matar a Ananías y Zafira cuando quisieron burlarse en medio de un momento en donde el Espíritu Santo se estaba levantando con poder en medio de la iglesia. Y quisieron hacer tranzas. Quisieron aparentar ofrecerle todo a Dios, pero la realidad es que se estaban reservando algo. Y Dios no tuvo problema con eliminarnos. Ahí están los que te van a sacar muerto. Cayó muerto, se lo llevaron, llegó su esposa, cayó muerta y se la llevaron. Mira, hermano, Dios es
bondadoso, pero también es severo. Y eso es algo que debe de ponernos a temblar. Escuchamos muchas veces, a Dios no hay que tenerle miedo, hay que temerle con reverencia y respeto. No, a Dios hay que temerle con reverencia y respeto, pero también hay que tenerle miedo. La Escritura dice que Dios es terrible, porque es justo y es santo. Él es terrible, hermanos. Dios no va a aceptar de nosotros las obras. Si quieres una vida deficiente, entrégasela a cualquier otro, no a Dios. Si quieres alguien que acepte que seas vencido por lo malo de vez en cuando, porque no tienes lo que se necesita para esforzarte, para rendirte a Él, entonces ofrécela a quien tú quieras, a un pastor, a un sacerdote, a un apóstol, abundan ahora los apóstoles, a un ángel incluso, pero no a Dios. Dios es lo mejor de lo mejor y nos ha suministrado su Espíritu Santo, nos ha suministrado su poder para que seamos capaces de vencer con el bien el mal. Él es gran rey y espera de nosotros lo mejor de lo mejor. Dios pide de nosotros el esfuerzo necesario, hermanos, para no ser vencidos de lo malo, sino para vencer con el bien el mal. El esfuerzo necesario. Si después de tú haber hecho todo, entonces tú fuiste vencido porque no soportaste alguna circunstancia, entonces el sumo sacerdote que intercede por nosotros, que es Jesucristo, nuestro abogado, entonces va a procurar nuestro perdón y lo va a dar. Pero solo entonces, no cuando tentamos a Dios, creyendo que Dios va a aceptar nuestras deficiencias sin antes haber hecho nosotros todo el mayor esfuerzo por Él. Hermanos, Él es Dios, no estamos jugando a la religión. No seas vencido de lo malo, dice la Escritura, vence con el bien el mal. Y ahora Pablo parece estar concluyendo con esta frase aquella primera etapa de la vida cristiana fundamental que debe estar fuertemente comprometida con Él, con Dios. Él comienza hablando de presentarnos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Todo el capítulo 1, del capítulo 1 al versículo 11, al capítulo 11, de Romanos, todo es doctrina. Del capítulo 12 en adelante, todo es vida práctica. Y la vida práctica del cristiano, dice Pablo, comienza ofreciéndonos nosotros como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Hacerlo para no tomar la forma de este mundo, a fin de que no tomemos la forma de este mundo. Es lo que dice Pablo: ofrécete delante de Dios para que no te conformes al mundo, sino para que aprendas a comprender de una manera más exacta y más profunda la voluntad de Dios, a fin de que aprendas a vivir en esa voluntad. Ese es el comienzo de la vida cristiana práctica. Más adelante, el apóstol habla de las marcas del verdadero Hijo de Dios y encabeza la lista de estas marcas el amor. Ese amor que nos lleva a aborrecer lo malo y a seguir lo bueno, según los pensamientos de Dios, no lo que nosotros creemos que es bueno. De manera que nuestra manera de vivir, lo único que haga es procurar el bien de los demás. Mira, si hay un propósito en la vida para nosotros en esta tierra, es procurar el bien de los demás. No existe otro propósito mayor, porque en ello se refleja que tenemos el amor de Dios y en ello es glorificado el nombre de Dios. Procurar el bien de los demás, eso es lo mejor que podemos hacer en esta tierra. Y aún de nuestros propios enemigos en todos los sentidos, aún de los que nos hacen mal. Y su conclusión al final del capítulo 12 es: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es como si dijera: si esto haces, estarás bien con tu vida cristiana. Si esto haces, no te van a vencer.
si no dejas que te venzan, sino que aprendes a vencer con el bien y el mal, entonces estarás siendo un buen cristiano. Estarás siendo un digno representante de Dios en la tierra. Estarás siendo un buen siervo inútil que hace lo que tiene que hacer. Vencer con el bien el mal, no dejando que te venza el mal. Ahora, ¿qué es ser vencido de lo malo? ¿Qué es ser vencido de lo malo? Bueno, antes de que definamos lo que se refiere con lo malo, o lo que es ser vencido de lo malo, tenemos que definir qué significa la palabra malo en sí. Bueno, la palabra malo en este texto es la palabra griega kakos, que habla de todo lo que es inmoral. ¿Qué es lo inmoral? No solamente lo sexual, sino todo lo que no es moral o todo lo que no es bueno delante de Dios según la moral de Dios. Lo que está fuera de lo moral, de lo ético. También tiene que ver con lo perverso, es decir, todo lo que puede llegar a causar daño o lo que puede llegar a corromper la condición de una persona. Malo es todo lo que no es agradable a Dios, todo lo que está fuera de su justicia y santidad. En otras palabras, hermanos, malo es todo lo que llevó a Jesús a la cruz. Eso es malo. El pecado. Una persona lo explica de la siguiente manera. Si el mal humor, escucha bien, si el mal humor de alguien te pone de mal humor a ti, entonces has sido vencido por el mal. Si tú dejaste que lo malo de otro te pusiera de mal a ti, entonces has sido vencido por el mal. Es decir, si algo o si alguien te arrastra por medio de su mala conducta, por medio de sus malas actitudes, por medio de sus malos pensamientos inmorales, te arrastran a actuar de la misma manera que él, entonces ya fuiste vencido. Y ahí no hay poder. Le quitaste la autoridad a Dios, a su Espíritu Santo sobre tu vida, y entonces fuiste derrotado, porque es la única forma en la que un hijo de Dios pueda ser derrotado, que le quite la autoridad a Dios sobre su vida. Esa es la única forma. Si el Espíritu Santo gobierna y controla tu corazón, hay victoria, hermano. Pero cuando tú le quitas a Dios de las manos aquellas áreas que ya le habías entregado, entonces lo único que puedes esperar es que te venza el mal. Mira, hemos escuchado, a Satanás no le tengas miedo, ¿sí o no? Satanás no le tengas miedo, Satanás ya fue vencido, sí, pero fue vencido por Cristo, no por ti. Y si quieres un ejemplo, pregúntale a los hijos de aquel tal Esceva, a quien por creerse exorcistas en el nombre del Señor, les pusieron una golpiza y los sacaron desnudos a la calle, porque ni siquiera los conocía aquel demonio. Satanás es el ángel más inteligente que puede existir en la creación. El poder que tiene Satanás para la manipulación y para hacer cosas extraordinarias va mucho más allá de nuestro intelecto, de nuestra imaginación. La única forma en la que tú puedes vencer a Satanás es cuando Cristo gobierna en ti. Ese es lo único. Cuando aquel que gobierna, aquel que ha vencido es quitado de tu corazón, entonces lo único que tú puedes esperar es derrota, miseria. Por eso muchos cristianos viven en la miseria, de un carácter deficiente. ¿Por qué? Porque no permiten que Dios sea quien tome las riendas de su vida. Y son constantemente zarandeados por Satanás. Son constantemente heridos por el mal. Si tú te dejas vencer
por la mala conducta, las malas actitudes, por los malos pensamientos de otra persona, eres arrastrado a responder de la misma manera, entonces ya te ha vencido el mal, has sido vencido por el mal. Es como aquel proverbio que dice, no respondas al necio según su necedad, para que no seas tú también como él. Si tú dejas que la necedad de otro te arrastre a también ser necio, el mal te ha vencido. Si tú me gritas, yo te grito más. Eso es haber sido vencido por el mal. Aquel que es gobernado por Dios, lo que pasa es que la blanda respuesta calma la ira, simplemente responde con amabilidad, con cordialidad, y entonces experimenta cómo venció o pudo vencer con el bien el mal. ¿Cuántos recuerdan? Bueno, no sé si lo han leído ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 25, la historia de David y Nabal. Nabal, su nombre es necio, eso es lo que significa Nabal. David estuvo a punto de ser vencido por la necedad. Gracias a Dios, el Señor mandó a una mujer para que detuviera esa ira de David y no se hiciera igual que él. Cuando Nabal murió, David glorificó a Dios y dijo, gracias Señor, porque me impediste caer en una gran maldad. Estuvo a punto de ser vencido por el mal. Muchos podemos llegar a ser vencidos por el mal si nos descuidamos, hermanos. Esta frase, no seas vencido de lo malo, también se puede traducir como dejen de ser conquistados por el mal. Dejen de ser conquistados por los hombres o por el mal hombre. Ya dejen atrás el mal, no dejen que el mal los siga conquistando cada día de su vida. No sigan permitiendo que el mal los controle. Antes, venzan con el bien el mal. No dejen que sus malas actitudes que van en contra de la voluntad de Dios los siga controlando. Quítense de ustedes todas las cosas perversas que son de la naturaleza carnal, porque ya tienen el poder dado por Dios para poder vencerlas. Más bien vístanse de ese nuevo hombre que Dios creó en la justicia y la santidad de la verdad. Desechen la mentira, hablen verdad con su prójimo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el enojo los controle demasiado tiempo, porque entonces entre más tiempo pasa, más oportunidad le dan al diablo para vencerlos. Por eso se los he repetido hasta el cansancio, hermanos. Luchen, pero no luchen tanto. Si ya sabes que tienes que perdonar, entonces ¿para qué luchas con el resentimiento? No luches tanto, ríndete a Dios tan fácil como eso. Si estás enojado, no luches tanto con el enojo. Sabes que te tienes que contentar, ¿sí o no? ¿Te enojaste con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? ¿Para qué lo prolongas demasiado? Sabes que de todas maneras vas a tener que hablar las cosas, vas a tener que perdonar, vas a tener que pedir perdón o lo que tenga que pasar porque eres cristiano. No dejes que el mal te controle. Ya no robes si robabas. Mejor trabaja con honestidad y pídele a Dios que te den un aumento de sueldo. Pero ya no sigas sustrayendo de las cosas que no te pertenecen. Ya no hables cosas corrompidas de tu boca. Ya no digas maldiciones. Habla cosas buenas para edificación, cosas que otro pueda utilizar para recibir bendición, palabras buenas, sazonadas con sal. No limites el obrar y la acción del Espíritu Santo sobre tu vida. Quita de ti todo aquello que estorbe: amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia, y cámbialo. Deja que en su lugar haya benignidad, misericordia, perdón.
Esas cosas son las que deben de estar reinando en nuestro corazón. Eso es vencer con el bien el mal. No seas vencido de lo malo. Antes, persiste en conquistar el mal con el bien. Persiste. Una persona dijo, ahógalo el mal con el bien. Agarra el mal y sepúltalo con el amor de Dios. Una persona dijo que la bondad perseverante vence todo tipo de maldad. Una bondad que se prolonga demasiado tiempo va a terminar por vencer cualquier tipo de maldad. Mira, eso fue lo que hizo el Señor con nosotros, ¿sí o no? El Señor no se cansó de su bondad para con nosotros. ¿Cuántas veces lo rechazaste antes de llegar a sus pies? Pero llegaste, te humillaste. Esa bondad, ese amor perseverante de Dios sobre tu vida hizo que tu maldad fuera quitada de tu corazón. Te venció con su amor, te venció con su bondad. Eso es lo que el Señor hizo con nosotros. La bondad perseverante vence todo tipo de mal. Y eso, hermano, debe de ser el rasgo característico, más característico de todos los cristianos. Eso es lo que nos debe de identificar como hijos de Dios, que somos capaces sobre cualquier circunstancia, por más difícil que sea, de actuar de una manera extraordinaria, venciendo con el bien el mal. Porque muchos, mira, incluso muchos se pueden quedar en el hecho de que no fueron vencidos por el mal. Pero la Escritura no nos llama solamente a quedarnos ahí. La Escritura nos dice que nuestra vida debe de ser un contraste de aquello que nos están haciendo a nosotros. Algo negativo debemos tornarlo nosotros en algo positivo. Y en un instrumento que pueda ser usado para atraer a otros a la salvación de Dios. El mal puede ser vencido con el bien. Y esto es el arma más poderosa que debemos emplear y que debemos usar con más frecuencia. El hecho de pagar bien a los que nos hacen mal. Eso es lo que más nos va a definir como cristianos. Un científico muy renombrado dijo, nunca dejaré, cristiano, dice, nunca dejaré que nadie arruine mi vida llevándome a que la odie. Si tú dejas que las maldades de una persona, las injusticias del mundo o cualquier circunstancia de la vida produzca en ti odio, estás permitiendo que arruinen tu vida. Y tú eres el único que vas a pagar. Todo lo que hagamos, hermanos, tiene que ser con la intención de vencer el mal, ese mal que nos quiere arruinar. Que incluso puede llegar a vencer a uno de nuestros peores enemigos. Y para un ejemplo tenemos al apóstol Pablo. Qué extraordinario cambio del apóstol Pablo. Un acérrimo enemigo de Dios terminó por ser uno de los más grandes amigos suyos. Aquel que asesinaba a cristianos terminó por dar la vida por ellos. Eso es vencer con el bien el mal. Algo tan extraordinario, hermanos, que es imposible que no se note en el mundo. Eso se nota en el mundo. Cuando un cristiano actúa de esta manera, se nota en el mundo. Vencer con el bien el mal es la manifestación más extraordinaria de que el amor de Dios gobierna verdaderamente en nosotros. Es lo más extraordinario que podamos llegar a ser. No te dejes vencer por el mal. Antes, busca vencer con el bien el mal. Amén. Pónganse de pie, hermanos, por favor.
Cierra tus ojos un momento. Y piensa, ¿qué tanto amor tienes por Dios? ¿Qué tanto amor tienes por ese Dios que te salvó, que te rescató por medio de su propia sangre? ¿Tienes un amor tan suficiente o tan adecuado como para buscar con todo tu corazón y con todas tus fuerzas ser un buen testigo suyo? Dios no se va a rendir jamás al tipo de vida que tú aceptas. Él te quiere llevar hacia arriba. Tú no puedes llevar a Dios hacia abajo. No importa si te parece exagerado o religioso, el Señor demanda de ti todo tu esfuerzo. Eso es amor por Dios. ¿Amas lo suficiente a Dios como para buscar tener una vida y una conducta piadosa, capaz de vencer todo tipo de mal con el amor de Dios? ¿Has recibido el poder del Espíritu Santo para que puedas tener ese tipo de vida que vence el mal? Esto es lo que Dios espera de ti. Para eso murió y para eso resucitó. Para eso te dio su Espíritu Santo. Para eso ahora te hizo su Hijo. Y Dios no espera menos que una vida de total esfuerzo por Él. Vencer con el bien el mal es la manifestación más extraordinaria de que el amor de Dios gobierna sobre ti y que por ese amor eres capaz de tener la victoria. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra y por tu paciencia para con nosotros. Ayúdanos a tener un amor más profundo por ti. Un amor que nos lleve a desear esforzarnos todo lo que sea necesario y suficiente para no dejarnos vencer. Que el orgullo no nos venza, que la vanidad no nos venza, que la envidia, el egoísmo no nos venza, la tacañería, la pereza, la maledicencia, la gritería, el enojo, que no nos venzan, Señor, porque te amamos a ti. Que el poder del Espíritu Santo se haga presente en nosotros, gobernándonos y llevándonos a escoger lo que es bueno, lo que es agradable ante tu presencia. No permitas, Señor, que nos desviemos. Antes, llévanos más hacia ti. Haznos vivir con mayor celo, con mayor pasión por ti, con mayor deseo de una vida santa y justa que refleje tu gloria. Ayúdanos, Señor, a quitar de nosotros todo lo que estorbe, todo lo malo que quiera tomar control de nuestras vidas. Te necesitamos, Señor Todopoderoso. Y que mientras estemos en esta tierra, aprendamos a ser testigos fieles de tu obra de salvación en nosotros. Testigos fieles de tu poder y de tu amor. Queremos más de ti, Señor. Cámbianos, transfórmanos, haznos cada vez más a tu imagen. Para que así como tú venciste, Señor, también nosotros venzamos contigo. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Amén. Hermanos, tomen su lugar un momento más, por favor. Que el Señor les bendiga.